Lazarillo de Tormes, una novela de autor desconocido. El Lazarillo de Tormes es una novela española publicada en 1554 y aunque es un clásico de las letras hispanas, se desconoce quién fue el autor. El texto está escrito en primera persona y cuenta las aventuras y desventuras que tiene que enfrentar un niño para sobrevivir en un medio hostil y casi inhumano. El niño echa mano de su ingenio natural para sobreponerse a las penalidades y utiliza su infinita capacidad de soportar hambres, agravios y humillaciones, porque solo de esa forma puede soportar a las personas a las que sirve como ayudante o como criado. El texto se llama Lazarillo porque es el diminutivo de Lázaro y el agregado de Tormes significa que el niño nació junto a la ribera del río Tormes, en España. La novela cuenta la historia de Lázaro González Pérez, un hombre del que se murmura que permite que su mujer tenga relaciones con un arcipreste. Un jerarca de la Iglesia Católica le escribe a Lázaro que le responda si es verdad lo que se dice de él, de su mujer y del arcipreste. Lázaro responde que como se le pide una respuesta de su situación actual, prefiere hacerlo de forma extensa, puesto que de esa forma se conocerán las circunstancias que tuvo que padecer para poder salir del arrabal en el que creció. En su carta narra también cómo fue que se convirtió en un hombre de una mediana posición económica. Cuando Lazarillo tenía 8 años, acusaron a su padre de robo y las autoridades lo encarcelaron. Tiempo después lo desterraron y como en aquella época hubo una incursión de moros, tuvo que combatir al lado de su amo. Durante la batalla, el hombre murió, la madre de Lazarillo quedó viuda y como pudo, se mudó a la ciudad. Ella cocinaba para unos estudiantes y lavaba ropa de mozos de caballos, y ahí conoció a un hombre moreno que curaba animales. La mujer y el hombre tuvieron un hijo negro. El hombre se encargó de mantenerlos, pero cuando el niño tuvo conciencia, como veía a su madre y a Lazarillo de color blanco, cada que entraba a casa a su padre, lo eludía y gritaba asustado que era el Coco. Un día acusaron al negro de haber robado hierbas, semillas, mantas y hasta herraduras de las caballerizas. El hombre reconoció que se había robado y confesó que era para alimentar a su familia, es decir, a la madre de Lazarillo y a sus 2 hijos. Al hombre lo azotaron y a la mujer la amenazaron con encarcelarla y a los 2 los echaron de sus trabajos. La mujer se arrimó a un mesón y ahí hacía labores domésticas. Una mañana llegó al mesón un ciego y le dijo a la mujer que él podía enseñar a Lazarillo a sobrevivir. Le dijo que le mostraría cómo ganarse la vida y que no sería para él un mozo, sino un hijo. La mujer le creyó y aceptó, y Lazarillo se fue con el ciego. Antes de salir de Salamanca, el hombre le dijo que se acercara a una estatua que tiene forma de toro y que si pegaba la oreja escucharía un ruido dentro. Lazarillo hizo lo que el hombre le dijo y de pronto el ciego le dio un empujón poderoso que casi le partió el cráneo. El ciego le dijo que era un necio porque el mozo de un ciego debe ser más sagaz que el mismo diablo. Desde ese momento, Lazarillo fue sujeto de burlas, mezquindades, humillaciones y hambres. El ciego le advirtió a Lazarillo que no le daría oro ni plata, sino que le enseñaría varias formas de obtener ganancias y lo formaría para que pudiera sobrevivir. En su texto, Lazarillo reconoce que con el ciego aprendió lo dura que es la vida y que él lo adiestró para que se abriera camino en el mundo. Lazarillo sentencia que tiene más mérito el hombre que logra subir en la escala social por sus propios medios que el que nace en medio de una familia con recursos. El ciego era muy hábil para engatusar a las multitudes. Aseguraba que sabía decir oraciones para mujeres que no parían, para las que parían y hasta para que a las malcasadas las quisieran sus maridos. Además, el ciego pronosticaba si las mujeres embarazadas tendrían varones o hembras, y a los que se quejaban de algún mal les prescribía tomas de infusiones de tal o cual hierba. Hombres y mujeres les daban limosnas y comida, pero el ciego era astuto y mezquino. Por el sonido de las monedas que caían en su pocillo, sabía el valor de las monedas y llevaba la cuenta de todo. Si advertía que le faltaba dinero o comida, golpeaba a Lazarillo. Día tras día, el niño padecía el infierno del hambre y la mezquindad del ciego. Lazarillo ideó varias formas de apoderarse del pan, del vino y hasta de alguna moneda, pero cuando el ciego lo descubrió, le dio una golpiza. Harto de sufrir
sufrir golpes y hambres, Lazarillo le tendió una trampa al ciego, le hizo creer que saltaría a un arroyo de agua y el hombre dio un salto con todas sus fuerzas y se estrelló contra el pilar de una plaza. El hombre cayó al suelo sin sentido y se quedó tendido en la calle. Cuando Lazarillo vio inconsciente a su verdugo, tuvo miedo y huyó del lugar. Luego de un tiempo, Lazarillo fue a dar con un clérigo y creyendo que bajo la protección de una persona religiosa su suerte cambiaría, se encontró con que el clérigo era más avaro y mezquino que el ciego. Lazarillo empezó con su oficio de monaguillo a cambio de comida y techo. Un lugar para quedarse y dormir sí lo obtuvo, pero de comida muy poca y a veces nada. Mientras el sacerdote se agasajaba con manjares y comilonas, Lazarillo solo recibía sobras. El clérigo tenía una especie de arcón en el que guardaba los alimentos, contaba los panes, el queso y hasta las migajas y moronas. En cuanto terminaba sus cuentas, cerraba con candado su arcón y se amarraba la llave en la cintura. Lazarillo pasaba hambres y a cada momento creía que se iba a desmayar o a caer muerto. Entonces ideó la forma de llegar al pan sin que el clérigo se diera cuenta. Con un cuchillo, el muchacho abrió un hueco y comenzó a robar el pan hasta quedar satisfecho. El clérigo pensó que los ratones se comían el pan y llenó la casa de ratoneras, y aunque prefería ir al infierno antes que gastar algo de su dinero, compró madera y reforzó las paredes de su arcón. En un descuido del clérigo, Lazarillo le robó la llave del arcón e hizo una copia, y cuando no estaba su amo, él se alimentaba como le venía en gana. Furioso debido a las pérdidas económicas y casi al borde de la locura, el clérigo ya no dormía y estaba decidido a atrapar a quien le robaba la comida. Un día, en una vecindad, escuchó que podría ser una culebra la que le robaba los panes y el queso, y entonces el clérigo se armó con un garrote. Como Lazarillo dormía con la llave del arcón bajo la lengua para que no lo descubriera el clérigo, de vez en cuando abría la boca durante el sueño y emitía un silbido. Una de esas noches, el clérigo escuchó el ruido, se levantó en plena oscuridad y siguió el sonido hasta que llegó al lecho de paja de Lazarillo. El clérigo creía que la culebra se había metido entre las cobijas miserables de Lazarillo y entonces soltó un garrotazo que fue a dar a la cabeza del niño. Lazarillo quedó descalabrado y perdió mucha sangre. Lazarillo duró inconsciente 3 días y cuando despertó tenía la cabeza llena de vendas, aceites y hierbas. El sacerdote se acercó al chiquillo y delante de todos los que los rodeaban exclamó que en su casa no había ratones ni culebras y que Lazarillo era el que robaba sus panes. La gente que lo escuchaba comenzó a reírse de la situación y el clérigo le dijo a Lazarillo que estaba despedido y que se buscara un nuevo amo. La novela fue publicada en 1554 y el narrador se expresa de forma cruda y retrata el ambiente local de su época. Lazarillo de Tormes es una novela que no solamente entretiene, sino que además pinta escenas costumbristas y retrata el comportamiento social de hombres y mujeres. Muestra la preeminencia de la religión, la fe de las clases menos favorecidas y la moral que imperaba en aquellos tiempos.